Hola, mi nombre es Nori y les doy la bienvenida una vez más a nuestro podcast Mi Cuerpo Consentido de la fundación que trabaja educación sexual con adolescentes en Colombia, Mi Cuerpo, MINCOP. Hoy estoy una vez más con Luceli, quien tiene una invitada muy especial, Diana Villamarín, quien nos estará hablando sobre erotismo, un tema muy especial. Gracias, Nori, por esa bienvenida. Muy feliz de acompañarte hoy en este nuevo episodio de Mi Cuerpo Consentido. Hoy hablaremos de un tema muy, muy importante y que tiene que ver mucho con la relación con el cuerpo, con la sexualidad, con el placer, y es el erotismo. Por ello tengo una invitada espectacular, maravillosa. Es escritora de literatura erótica, docente por vocación, cofundadora del Club de Lecturas Entre Líneas y hace parte también del colectivo Musas sin Escaramuzas. Mamá, mujer y muchas otras cosas más, y creo que también la persona indicada para ilustrarnos mejor en este tema. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes en este espacio. Excelente. Bueno, entrando en materia, nos gustaría que nos expliques más para ti qué es el erotismo. Bueno, el erotismo es la sugerencia, la posibilidad de que todos tus sentidos entren en conexión con lo que tú vives. Erotismo no tienes directamente que ver con la parte sexual e íntima de un encuentro con otro, sino de lo que yo vivo a diario conmigo, cómo me expreso, cómo camino, cómo me maquillo, cómo me muevo, qué gestos hago, con qué seduzco. Entonces, el erotismo es natural al ser humano porque somos seres sexuados, pero además de eso, el erotismo es un juego. Es cuánto reconocemos de nosotros, el placer que nos generan nuestros sentidos y cómo a través de todo lo que observamos, escuchamos, olemos y disfrutamos al tacto, somos más felices y también lo exteriorizamos. Siempre el erotismo es una sugerencia para amar, para sentir, para actuar, pero también para de algún modo disfrutar la vida que llevas tú. ¿Sí? No depende de otros. A veces pareciera que lo erótico solo surge en una película o que lo erótico surge cuando alguien baila, pero no siempre necesita cosas externas. Parte de lo que tú eres. Cada persona es sensual, cada persona es sexy, cada persona es erótica. Excelente. Y qué bueno eso que nos decías ahorita, como que cada uno lleva eso dentro. Lo que pasa es que hace falta como explorarlo a veces, ¿no? Entonces me parece genial. Buscando información sobre ti y sobre lo que escribes y lo que tú nos compartes ahorita, teníamos una duda y era como preguntarte ¿de dónde te nació esta idea de escribir literatura erótica? ¿Por qué escribes literatura erótica? Son un compendio de muchas cosas. La primera de ellas, que mi esposo escribió un cuento llamado Lugares Secretos en su primer libro, se llama Una entrega inútil, en el 2017, y este es un cuento que parte del deseo, por la pregunta, ¿qué es el deseo? Y luego la pregunta es, ¿tú qué deseas? Si tú pudieras tener un genio que te concede todo, ¿qué le pides? Y eso que tú le pides es lo que realmente necesitas. ¿Crees que ese deseo es realmente lo que te haría feliz? Entonces, ese juego de las fantasías en esa casa, porque se llama Lugares Secretos, te revelan fantasías y te permiten vivir las fantasías, me cuestionó mucho. Nosotros ya estábamos casados y yo dije, espera, ¿de dónde esas fantasías? Dialoguémoslas. Y empezamos a volvernos cómplices él y yo. Y empezamos a charlar de fantasías y yo empecé a preguntarle a todo el mundo, ¿cuáles son tus fantasías? ¿Tú tienes claras qué fantasías tienes? Y la gente empezaba a contarme algunas fantasías muy locas. Luego me di cuenta que hay fantasías muy generales y comunes, pero también me di cuenta que había gente que no sabe qué desea, porque nunca se lo ha preguntado, porque nadie se lo ha preguntado, o porque no se dan la oportunidad de decir, yo voy a satisfacer a otro, o también puedo satisfacerme. También puedo exigir que a alguien me genere satisfacción. Sí, entonces eso fue una parte. La segunda parte fue que tuve un inconveniente. Un estudiante en algún momento publicó en una página de esas de confesiones que se crean en Facebook. Algo así como, ay, me comí a la profe Dianita. Entonces los niños que me conocen y que saben que yo suelo hablarles de forma muy clara, me enviaron el pantallazo, mira, profe, lo que están publicando, mira, profe, qué tal cosa. Entonces hicimos como una red de apoyo hasta que dimos con quién lo había publicado, por qué lo quería hacer así. Eso me podía generar problemas legales. A mí realmente me azaró mucho
Y era un chico al que yo trataba de aconsejar para que le fuera bien porque me parecía que tenía, pues aparte de inteligencia, muchas capacidades. Era muy talentoso como DJ y demás. Entonces, hubo cierto roce a la hora de decir por qué dijiste eso. Y es porque él quería mostrar a sus amigos que como yo era amiga suya, entonces además él había pasado algo más. Y obviamente por tratar de quedar bien él, terminó haciéndome quedar súper mal a mí. Cuando todo se aclaró, porque él tuvo que hacer un documento especificando que lo había inventado y demás, y eso quedó en el colegio, yo solicité que el chico de algún modo se disculpara o dejara todo claro de forma pública. Y lo primero que me expusieron fue no, porque a él le pueden hacer bullying. Fue algo que me dolió mucho. Pero también le hicieron como bullying a usted de alguna manera. No solo eso, nena, sino que es porque él es menor de edad y yo lo entiendo, pero siendo menor de edad todo el mundo pudo entender que fue una broma. Okay. Pero ¿dónde quedaba yo como mujer? ¿Dónde quedaba el hecho de que me estuviera por debajeando? Entonces me la comí, o sea, ni siquiera dijo tú hicimos el amor, o sea, me la comí. O sea, era todo lo que me molestaba era el hecho de que nadie me defendiera, que yo no sintiera apoyo, que el proceso hubiera sido más como de esas cosas no se publican o que el reclamo para el chico fuera más como de usted cómo se atreve a faltarle al respeto a una profesora. No es porque sea profesora, es solo porque soy mujer y no tiene por qué estar hablando de nadie. ¿Sí? Y tampoco mi nombre, o sea, lo puso en entredicho. Cuando me dijeron, no, es que a él le harían bullying, yo me sentí muy mal. Y entonces yo empecé a quejarme y yo lloraba mucho en esos días. Y de mis propias compañeras, o sea, amigas, mujeres, salieron comentarios como, pero es que tú los incitas. Tú te pintas con los labios rojos, las uñas rojas. A veces pareces una prostituta. O cosas como, pero a ti te encanta andar sin brasier. ¿Cómo no vas a incitar a los muchachos? Cualquiera podría decir algo así. Entonces yo empecé a cuestionarme y empecé a leer cosas feministas, empecé a leer a Simone de Beauvoir, empecé a leer Mujeres que corren con lobos, empecé a leer y a documentarme. Le pregunté a una prima que es politóloga, Francis Jaramillo, y ella trabaja con mujeres en la red de mujeres. Busqué a Juliana Rodríguez, que trabaja con la Ruta Pacífica. Busqué muchos contactos que pudieran decirme si yo estaba en un error, si yo estaba pidiendo mucho. Y todas me empezaron a decir, no, es tu derecho exigir que se disculpe públicamente porque el aviso fue público. Exacto, y fue sin su consentimiento además. Y lo que pasa es que yo sí le había ofrecido mi amistad. Entonces encima ahora no puedo hablar con mis estudiantes, no puedo aconsejar a mis estudiantes, no puedo escucharlos, no pueden tener mis redes, no pueden tener mi número. O sea, ¿eso pasó a ser algo malo? Cuando yo lo que estaba haciendo era educando, apoyando, formando, orientando y nunca lo toqué. Entonces, todo eso fue un conflicto muy difícil, te lo juro. Para mí fue muy difícil pasar por eso. Tuve el apoyo de mi esposo, un apoyo grandísimo, y de estudiantes. La promoción de 11, de la que yo fui directora en ese momento, me apoyó un montón porque ellos se enteraron de todo, porque ellos sabían cómo soy yo. Y empezaron a decirme, no, profe, escríbelo, no te aguantes, no lo dejes así, denúncialo también en redes. Y entonces yo empecé a hacer relatos y a escribirlo en mi perfil y a escribir cómo me sentía, porque lo hablé en primera persona siempre, me siento mal, me siento triste, siento que pasaron por encima mío. Yo quiero vestirme sin brasier, nadie tiene derecho a decirme que los pezones se me ven si tengo frío. Tengo 2 y todas los tenemos. Entonces al hombre se le ven las tetillas y nadie le dice nada. O sea, eso es legal. Pero a mí se me ven los pezones y es ilegal hasta en las redes porque me censuran. O yo quiero usar labial rojo porque me parece precioso, porque me parece fuerte. Quiero llevar mis uñas rojas y tengo que pedir permiso. No, hace rato que yo dejé de pedir permiso. Es que ni a mi mami le decía, mamita, me quiero pintar las uñas así. O sea, solo lo hacía. Porque es mi personalidad, es mi identidad. Y yo buscaba respeto. Todo eso generó que cuando Isabela, una de mis estudiantes a los 15 años, publicara Capriz, un poemario bellísimo, donde ella se animó a compartir su poesía y lo hizo a partir de talleres y cosas que ella escribía cuando estábamos en el club de lectura, porque yo la invité en octavo y en décimo se animó a publicar. Entonces fue muy bonito. Y le preguntaban a ella, le hacían entrevistas y y ella siempre decía, Diana me apoyó, Diana tal cosa. Y entonces me decían, profe, ¿y usted para cuándo va a publicar? Profe, ¿y usted cuándo? Entonces todo eso que yo había escrito en Facebook, en una página que se llama Reina Carmesí, lo uní, la he escuchado. Lo acomodé y es el libro, ¿sí? Además, hice unas entrevistas a 15 mujeres que quisieron apoyarme, que quisieron responderme con sinceridad algunas cosas sobre las fantasías, las caricias,
el buen amante, hice preguntas íntimas como de lo que les gusta, lo que no les gusta, el lugar público donde más les había gustado o donde quisieran hacerlo, cosas por el estilo, ya hablando de la parte sexual. Y eso es Reina Carmesí. Temblores, porque después de un orgasmo todo el mundo tiembla o dentro de él, o cuando vas a ver a alguien que te gusta tiemblas. Ecos, porque no es solo mi voz, somos varias mujeres allí y quizás muchas que se puedan identificar. Y rubores, porque pareciera que cuando se toca el tema todo el mundo se ruboriza. Exacto. Y debería de ser natural. Tan natural como hablar del suspenso, como hablar del género policíaco, como hablar de una canción. Sí, qué importante eso. Sobre todo lo que yo le había contado en algún momento, y es como al leer este tipo de literatura nos hace no solo como una conexión con nuestro propio cuerpo, sino también con nuestras emociones, ¿no? Que sentimos muchas emociones, pero a veces como que las reprimimos, se quedan solo para nosotros. Y poder leer este libro escrito por usted me hizo pensar mucho en eso, en que a veces como que nos reprimimos, pero hay muchas emociones que valen la pena. Justamente acá tengo una frase suya de Ana Ismie, perdón. El mejor momento para ti y para mí no es cuando razonamos, sino cuando no lo hacemos. Quiero destacar eso porque Ana Ismie es una de las escritoras que más admiro. Y cuando tú dices, bueno, que una mujer se exprese, que una mujer escriba erotismo, te cuento que en esa época de ella fue para mí de las épocas más difíciles que una mujer escritora pueda haber vivido. Pero ella se reveló al mundo y es fantástica. Tanto que tuvo que publicar muchas cosas como anónimo o con el nombre masculino. Y ella escribió Diario de Incesto y todavía lo imprimen como anónimo, cuando todo el mundo sabe que es ella la autora. Sí, es una mujer fantástica que admiro mucho y a partir de ella se vienen un montón y antes de ella hay un montón que de pronto no pudieron hacerlo público o decirlo públicamente porque ya se sabe que son sus obras. Me encanta, hay una franja de una editorial que se llama La Sonrisa Vertical y son unos libros rosaditos que publican también erotismo y hay mucho erotismo femenino como masculino. Me encanta Megan Maxwell y hay muchas mujeres que ya escriben por esa misma idea de que no solo los hombres sienten, de que las mujeres también tenemos deseos, de que nosotras también podemos decir un día, hoy quiero y necesito, ¿sí? No es solo el deseo masculino, es el deseo humano. Sí, y en una de sus clases tuve la oportunidad de escucharla y usted nos hablaba mucho, le hablaba mucho a sus estudiantes sobre que las mujeres nos han reprimido mucho el deseo y qué importante es ver cómo en esta literatura erótica, sobre todo en la suya, como escritora, habla mucho sobre el deseo femenino. Eso me parece espectacular. Y también nos contaba ahorita sobre su experiencia personal y cómo a raíz de problemáticas, por decirlo de alguna manera, surgió esta idea de escribir literatura erótica. Entonces, pues, profe, nos gustaría que nos contara personalmente qué le ha aportado a usted escribir literatura erótica y cómo puede ayudar este tipo de literatura, de lecturas, especialmente a jóvenes. Nina, todo el mundo está hablando de amor propio y nos dicen ténganlo, pero no te dicen cómo. Exacto. Entonces creo que la literatura erótica te permite generar un camino para encontrarlos cómo amarte, cómo autoerotizarte, porque es claro que muchas mujeres no conocen su cuerpo. Hay un documental precioso que se llama Los monólogos de la vagina. Está en HBO, en YouTube también. Es espectacular ese monólogo y lo primero que exponen es hay mujeres que jamás han visto su vulva. Es más, todavía le llamamos vagina a la parte externa que se llama vulva. ¿Por qué pasa eso? Porque ni siquiera los profes a veces tienen los conceptos claros, sino que pasan por la parte de la biología porque les toca darla, pero no porque no quieren tocar esos temas, porque les da temor que los niños los comenten en casa. Y pareciera que todo se vuelve un tabú desde el propio sistema educativo. Entonces, como es un tabú, creo yo que la literatura erótica te genera mucha curiosidad por preguntarte sobre conceptos, sobre temas, sobre parafilias, sobre fetiches, cosas que de pronto la gente dice, ¿eso existe? Sí, y por montón. Y entonces tú empiezas a curiosear y a aprender y a identificar nuevos nombres, títulos, conceptos, a ver que la gente ha avanzado un montón, que ya se habla del tema, pero que hay páginas que tú no conocías porque ves las mismas.
y que hay mucha información al respecto y que hay que saber elegir esa información. El erotismo te genera placer. Entonces hay mucha gente que mantiene amargada, que mantiene aburrida, que no saben qué leer, que no saben no sé qué. Entonces yo les digo, léanse un relato erótico, uno al día, y con eso van a estar más contentos, van a tener un tema diferente que hablar con alguien, van a poder educar a otros. Nuestra sexualidad debe educarse desde los 3 años, hablando claro de los nombres de nuestras partes del cuerpo. Exactamente. Después, a los 6 años, mencionando qué te puede tocar y qué nadie puede tocar sin tu consentimiento. Explicando desde los 8 años qué es lo consensuado, qué le permites tú a un otro y qué no tiene derecho a sobrepasar a partir de tus propios derechos sexuales y reproductivos. Y de ahí en adelante, hablar del placer, porque el placer nos genera tanto temor si es lo más bonito. Y el placer debe vivirse de forma plena y sobre todo saludable. ¿Por qué los niños cometen tantos errores cuando empiezan su vida sexual activa? Y de adolescentes luego empiezan a reprimirse y a decir esto no era lo que yo quería. Y de adultos empiezan a sentir tantos temores, frustraciones y a decir no, es que ya no hago feliz a nadie, o soy un mal amante, o soy una buena amante, pero no encuentro con quién compartirlo, cosas por el estilo. ¿Por qué pasa todo eso? Porque no se ha hablado. Porque en el hogar no se dan los espacios, porque en el colegio no hay tiempo para los espacios, porque aprendes o viendo porno, que es la ficción del erotismo, o aprendes entre los amigos que tienen las mismas dudas que tú. Películas también. Efectivamente, pero ojalá fueran películas eróticas. Normalmente son películas pornográficas y yo no tengo nada en contra de la pornografía, pero creo que no es el mejor modo de aprender si te están mintiendo todo el tiempo. Exacto. Los cuerpos no son iguales. No son iguales. Y creo que también es importante en cuanto a la pornografía no tomarla como escuela. O sea, no decimos que sea malo verla, pero no tomarla como un punto de referencia para... Es la ficción del erotismo. Es solo entretenimiento. A ellos les pagan por mentir. En cambio, en las películas eróticas o en la literatura erótica hay sugerencia, hay educación. Hay una mujer que admiro también un montón. Ella se llama Noemi Casquet. Esta mujer es española. Ella es comunicadora social y todo su propósito, toda su línea ha sido justamente educar sobre la sexualidad. Entonces ella tiene canal en YouTube, en TikTok. Ella también hace podcast, hace un montón de cosas para educar a la gente y decirle cuáles son las mejores posiciones, cómo autoerotizarse, qué juguetes sexuales usar. Hace un montón de recomendaciones. Entonces, información hay. Hay una mujer aquí en Colombia también, ella es Carvajal, es una excelente sexóloga. Entonces, hay información. Está de Medellín, Angie, que es coaching y ella hace unos eventos de los sentidos para parejas o de danza sensual para que cada una se vaya descubriendo su sensualidad. ¿Por qué nos regañan cuando bailamos sensual? Porque tal vez no es como tan cotidiano, no es normal. Lo peor de todo es que, como dices tú, no es normal. ¿Por qué no es normal? Porque lo primero que te van a decir es que estás provocando. Entonces, pareciera que la mujer es la que siempre provoca las violaciones, pareciera que la mujer es la que provoca la falta de respeto, el morbo, perdón. ¿Y cuando educamos a nuestros hijos hombres o a los chicos en general o a la masculinidad en general en su corresponsabilidad de respeto? Cuando decimos, espera, la niña no tiene que cuidarse, tú la respetas. Tú también la cuidas. Exacto. Y la chica también debe respetarte porque hay hombres que también son maltratados por mujeres dominantes. Entonces, lo que debe haber es un equilibrio. O sea, somos seres humanos, respetémonos. Nadie tiene derecho a pasar por encima tuyo. Y si están haciéndolo, no es con esa persona con quien debes estar. Ámate tú primero. Si tú te amas, tú exiges que te respeten. Si tú te amas, tú te cuidas. Ahora, ¿cómo nos amamos? Mastúrbate para que tu orgasmo no dependa de un otro. Cuídate para que te conozcas lo suficiente. Mírate al espejo y di, yo me amo. Solo así sabrás quién te ama. Por ejemplo, aliméntate bien. Cuídate, ¿cómo? Tu salud. No es yendo al gimnasio por un estereotipo fitness. Es ir al gimnasio porque quieres tonificar tu cuerpo y verte bien. Tú, porque quieres sentirte bien. Tú, caminar y correr porque necesitas tener un buen estado físico. Ahora, ¿puedo ser un poco gráfica? Sí, claro. Y es que la mayoría de mujeres tienden a ser sumisas porque les han enseñado que siempre es el hombre quien penetra y el hombre quien coge. Y muy pocas veces nos han dicho que las mujeres follamos igual de rico y que vale la pena cabalgar. Es decir, que ella puede tomar una posición dominante y así va a sentir el doble, pero además va a hacer que su pareja sienta. Entonces, no es dejarle todo a él.
es disfrutarte y disfrutar. O ella, ¿no? Porque existen parejas lésbicas en las que pareciera que una debe ser la dominante. Y eso ya está mandado a recoger. Era solo un mito. Simplemente comparten sus cuerpos y los disfrutan igual. Entonces es como ese juego de entender que el amor propio parte de lo que yo permito para mí, exijo para mí, y cuando me convenzo de que merezco lo mejor, entonces me llega lo mejor. Si tú no defines qué tipo de persona quieres alrededor tuyo, quiénes son las personas que van a estar contigo, tu sexualidad se baja. Y tu fuerza erótica se baja. ¿Por qué? Pues porque obviamente estás rodeada de gente que no conoce nada de eso. Pero si tú te rodeas de gente fuerte, de gente empoderada, tú misma ves gente exitosa a tu alrededor, tú misma empiezas a sentir, todo se empieza a subir y tu nivel empieza a subir y tú empiezas a sentirte fuerte, empiezas a vestirte súper bien, porque la mayoría de mujeres que se separan se arreglan un montón. Que ya no hay una tensión tal vez de esa pareja, quieren sentirse lindas, entonces quieren llamar la atención. ¿Por qué esperar a sentirse lindas hasta separarse? ¿Por qué no sentirnos lindas siempre, con o sin pareja? ¿Sí? Entonces ese es el llamado de atención a tú te amas cuando te quieres sentir linda y haces todo para verte linda, porque ya eres linda. No es el maquillaje y no son los tacones, es la seguridad, la actitud. Y lo mismo pasa en tu erotismo y en tu sexualidad. ¿Cómo te sientes de segura? ¿Cuánto has aceptado tu cuerpo? Es que tu cuerpo lo puedes modificar, pero ¿te amas? ¿Te has aceptado? Con los cambios también, porque en la vida vamos cambiando y qué difícil también puede ser eso. Y qué importante es ahí elegir la pareja, ¿no? La confianza que se crea en la pareja. Total. Profe, que si quisiera yo, por ejemplo, iniciar a leer literatura erótica o alguno de sus estudiantes jóvenes, ¿qué autores nos recomendaría? Bueno, hay un libro en particular que me parece un muy buen inicio. Se llama El pergamino de la seducción de Yoconda Bailey. Entonces, en él está Manuel, que habla justamente de historia, contándole a Lucía sobre Juana, la reina de Castilla. Pero resulta que a Juana la creyeron loca, la estigmatizaron como loca por amar apasionadamente, por ser un poco celosa, pero en medio de todo el libro explica toda esa historia y explica de dónde viene todo eso y quiénes impusieron esa idea. Entonces es como un abrir de ojos frente a la realidad y a la época medieval. Pero todo el tiempo hay seducción, todo el tiempo hay erotismo entre Felipe y Juana, entre Lucía y Manuel, y es un descubrir de Lucía, de su cuerpo, de todas las sensaciones que ella puede tener, y es precioso. Además de que en medio de todo se entera que su papá le fue infiel a su mamá y sus papás murieron en un accidente. Es muy duro porque ella nunca imaginó que eso pudiera ser posible desde su papá y cuánto sufrió su mamá. Cosas que los hijos a veces no se enteran porque no hay comunicación familiar. Entonces el libro engloba una cantidad de temas. Yoconda Bailey es muy buena en ello. Ella misma tiene otro libro que se llama Sofía de los Presagios, que es una mujer sumisa, entre comillas, pero que luego descubre que tiene una fuerza de hechicera, una fuerza espectacular. Entonces se libera de muchas cadenas, incluso de las sociales, y en particular rompe con esa idea del qué dirán, de lo que tienes que estar pendiente de la gente. Hay otra obra que se llama El infinito en la palma de la mano, también de Yoconda Bailey, que habla justamente de Eva y la visión del cuerpo, cómo cambia, cómo se transforma, cómo siente, y la mujer sagrada que llevamos dentro. Recomiendo mucho a Yoconda Bailey. Recomiendo a Megan Maxwell porque Megan Maxwell ya te habla de unas prácticas amorosas que todo el mundo no quiere mencionar, pero que existen en toda ciudad y pueblo, que son, por ejemplo, las parejas swinger, la comunidad nudista, el poliamor, los clubes open mind, todo este tipo de cosas que los chicos se van a encontrar con ellas en el mundo de las redes, que se van a encontrar con ellas en Instagram, en diferentes publicidades y en el mundo real y sexual. Entonces, Megan Maxwell expone eso. Después pueden leer, por ejemplo, hay un libro de poesía erótica que hace un recorrido desde el año 560 a.C. hasta el actual, hasta el momento en que es publicado, 1900 algo. Y es de Juan Gustavo Cobo Borda y se llama Cuerpo Erótico. Y tiene otro que se llama Lengua Erótica. Entonces, la poesía también nos muestra y nos hace un recorrido por este tipo. Me encanta, por ejemplo, El erotismo en Occidente, que es un libro que te hace un recorrido por Apollinaire, que te
muestra al Marqués de Sade, que a veces para la gente es como, ay, no lea eso, eso es masoquismo. Y son modos de vivir el cuerpo también, ¿no? Porque el shibari, por ejemplo, es desde el dolor con los nudos y con las cuerdas. Son cosas que el hombre ha ido descubriendo y que llevan años, milenios existiendo, solo que es a través de rituales que se hacían antes y que ahora la gente ya lo está experimentando de un modo más práctico, exploratorio de su cuerpo y de su sexualidad. Ahora, dejar claro que toda práctica es eso, una exploración. No tienes que casarte con ella ni tienes que estar obligado a vivirla completamente. Si no te gustó, no lo haces. Así de simple. Si te gusta, pues ya, tú lo miras y decides. Siempre debe ser consensuado y por voluntad, no por obligación y mucho menos por presión de amigos. Okay. Creo que leer, por ejemplo, Elvira Sastre, que tiene una poesía preciosa, también ayuda un montón. Día sin ti es una novela mágica, tiene poesía sexual bellísima. Hay cuentos perversos. ¡Wow! Y hay un libro que se llama 21 poetas afrocolombianas de mujeres del Pacífico, que, por ejemplo, a María de los Ángeles Popov, yo esa mujer la idolatro porque cuenta la sexualidad con palabras muy cotidianas, pero con una pasión desde ese ritmo de adentro que llevan en la sangre y te lo expone así, facilito. Hablando del morfema de la A, hablando de la posición sexual, hablando del sexo oral de un modo bellísimo en su poética. Vale la pena leerlo. Lolita de Nabokov, que es una novela, bueno, muchos la critican y tienen razón porque es un hombre mayor cortejando a una jovencita. Pero si nos vamos a eso, En brazos de la mujer amante de Stephen Bissinger es unas mujeres mayores enseñándole a un chico a su vida sexual. Entonces creo que en la literatura solo se muestra la sociedad que tenemos. Entonces, en vez de criticarla, es analizarla. Bueno, existen. Y el problema es la edad. O no se aprende de la experiencia. Todo el mundo no ha vivido una experiencia con alguien mayor o con alguien menor. No sé si todo el mundo, no quiero generalizar, eso no me gusta ni los títulos. Pero es importante, en vez de hacer la crítica, analizar. Sí, buena idea. Bueno, y aprovechando como su emoción y vemos cómo es tan apasionada por este tema, nos gustaría escuchar como, no sé, unas líneas cortas de lo que usted ha escrito, profe, porque sabemos que tiene un libro titulado Reina Carmesí, Temblores secos y rubores, y también otros escritos, entonces nos gustaría escucharla. Sí, vale, muchas gracias por la oportunidad. Está en Facebook como Reina Carmesí la página y otros relatos que incluso van a estar algunos en el nuevo libro para marzo o junio por tardar, están en Instagram igual como Reina Carmesí. Bueno, este se llama Lector. Te preguntas por mi valentía al describir la sexualidad de modo natural. ¿Te inquieta conocerme o tal vez nunca saber nada de mí? ¿Te motiva la máscara de placer sutil y te excita cada palabra e imagen sensual que invita a vivir? Vivir es lo importante, pero cada que juzgas mi modo de hacerlo, me quitas libertad. No cumplo con el canon estético contemporáneo establecido a finales del siglo pasado, con la era de la imagen revelando la ceguera del espectador. Ni siquiera logro las expectativas de la mujer que ilusionada me parió, aspirando a ver en mí la realización de sus sueños inconclusos y su carácter perfeccionista que cumple con la mujer tradicional, fiel y sumisa que no valoraron en ella. Pero no lo soy, no puedo serlo y no quiero intentarlo. Intenta seducirme, hacer cumplidos que por alguna razón crees que mi esposo no dice, pero no consideras que usas criterios vacíos, frases trilladas y eres básico y primitivo. No, yo no soy tan especial. Es mi amado caballero, mi cielo, mi amor quien me inspira y provoca a traspasar mis límites, a experimentar mis sensaciones, a probar lo que el mundo me puede ofrecer. Pero no, el mundo no está preparado para nosotros dos e intentan que haya ruptura. Pero si Zeus dividió al ser andrógino, encontrarse y reconocerse le permite a las partes sostener su criterio de encuentro, su gusto por contemplar sus rostros, el placer al entrelazar y jugar con sus lenguas en el dulce juego de los recintos de sus labios. Así, la luz del equilibrio que nos hace brillar es la esperanza perdida de los codiciosos que no comprenden que la libertad no corta alas, que el viento impulsa nuestros sueños y la piel de cada uno es sensible al roce de nuestras manos y al roce de nuestras bocas, porque cuando me penetra no solo disfruto pasión, placer y deseo, sino que además descubro la revelación del conocimiento de pareja cuando somos dos cuerpos que se aman como dos almas primigenias en la sabiduría del Dios creador.
Espectacular. Bueno, ya como para cerrar, el tiempo es relativamente corto. Quisiéramos que nos contaras dónde podemos encontrarla. Profe, la he visto en redes sociales, leyendo, compartiendo a veces escritos propios o de otras personas. Entonces, ¿dónde podemos encontrarla? ¿Dónde podemos buscar sus libros si quisiéramos leerlos? Bueno, en Facebook aparezco, mi perfil personal es Dianita BP, la V de Villamarín, la P de Piedradita. En Instagram igual, Dianita BP. Tengo un canal en YouTube llamado Lectura y Más con Dianita BP, en el que comparto mis textos favoritos, como por ejemplo La lluvia sabe por qué, que la leí completa. El libro de María Fernanda Heredia lo leí por capítulos para mis estudiantes en pandemia justamente. Y otros que son fragmentos, pero que quiero compartirlos porque de pronto quien los escuche se va a motivar a leer la obra o a conocer al autor. También en TikTok, pero bueno, en TikTok sí comparto más erotismo o cosas más pequeñitas, pero que inciten a que quieran buscar la obra. Nuestros libros, los de mi esposo y los del Club de Lectura y de mis amigos escritores de aquí de Popayán, se encuentran en la plataforma Autores Editores. Es una plataforma para escritores independientes. Nosotros subimos allí el libro y cualquier persona de cualquier lugar de Latinoamérica lo puede solicitar. Llega a España, llega a tu casa, en cualquier ciudad. Entonces, pues ahí estamos. Y muchísimas gracias por la oportunidad y por escucharnos. Gracias a ti. Gracias a ti por acompañarnos hoy en este episodio de Mi Cuerpo Consentido. Nori, ¿quisieras contarnos dónde pueden encontrar más información sobre la Fundación Mi Cuerpo, Mi Co? Claro, Lucely. Bueno, antes que nada, gracias por esta interesantísima charla. Yo me quedo con algo que dijo Diana como invitación para todas las personas: leer un relato erótico una vez al día para ser más felices. Y bueno, pues me gustaría muchísimo también que nos escribieran en los comentarios, ya sea en Facebook, en Instagram o donde estén escuchando este podcast. Déjenos en los comentarios alguna recomendación que no haya dicho tal vez Diana sobre literatura erótica, o bien si nunca han leído, pues si van a comenzar a leer, por dónde van a comenzar. Y claro que nos pueden buscar en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok y en Twitter como Mi Cuerpo /Mincrop con KROP. Y también pueden buscar en Google micuerpo.co. Ahí está nuestra página web, donde van a encontrar además fanzines, algunos artículos que han escrito varias personas. Y ahí está, por cierto, un artículo muy interesante que escribió Diana. Entonces, nada, síganos y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Chao.